Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito donde desentrao más menos amos los secretos mu ese jugosos del mundo del espectrum culo. CU superíndice 3 mo es tu n. Espero que es tu copyright n listos para un plato fuerte, porque hoy tenemos una bomba que estoy segura que los va a dejar boquiabiertos. Preparen las palomitas, porque vamos a sumergirnos de lleno en un rumor que estuvo sacudiendo los cimientos de la Faru, Dula turca y que ha llegado hasta nuestras orillas, una supuesta boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir en una escapada romántica en Italia. Lo escucharon bien. Boda secreta. Imaginen la magnitud del asunto. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecito sabroso. Y ahora rense fuerte porque este viaje va a ser movidito. Hace aún más menos el romance en la pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkenci Kuay, o Pur Jaros o más menos Ador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana, traspaso superíndice 3 la pantalla. La química era innegable, las miradas lo decuan todo, y los fans, por supuesto, nos volvimos locos con la idea de que ese amor tan bonito se hiciera realidad. Hubo rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas, un verdadero culebro superíndice 3n fuera de CU maras. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la relación superíndice 3n, si es que existe superíndice 3, termina superíndice 3 de forma abrupta y al parecer, no en los mejores tu copyright términos. Ambos tomaron caminos separados, protagonizaron otros proyectos y aunque los fans nunca perdimos la esperanza, la historia parecía haber llegado a su fin. Pero siempre nos quedaba esa espinita, ¿verdad? Esa esperanza de que el destino, caprichoso como con diéresis copyright L solo, volviera a unirlos. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han comenzado a circular con fuerza rumores sobre un reencuentro secreto entre Can y Demet. Todo empezó superíndice 3 con unas fotógrafos aparentemente inocentes que ambos publicaron en sus redes sociales. Ambos por separado compartieron imágenes de sus viajes a Italia. Hasta ahora, nada fuera de lo común, ¿verdad? Bueno, resulta que los detectives de Internet, esos seres maravillosos con habilidades casi sobrenaturales para encontrar conexiones donde nadie se las ve, empezaron a atar cabos. Son unos verdaderos Sherlock Holmes digitales. Y vaya que encontraron algo. Primero notaron que ambos estaban en Italia al mismo tiempo. Casualidad, podrán decir. Pero luego empezaron a encontrar detalles mucho específicos, el mismo restaurante, el mismo hotel, incluso un reflejo sospechoso en las gafas de sol de Can que parecía mostrar a una mujer con características físicas muy similares a las de Demet. ¡Boom! La bomba estalló superíndice 3. Pero esperen, que hay ese. No solo era la proximidad física, sino que los lugares que visitaban parecían estar impregnados de una aura romántica. Pequeño más menos abstractorias escondidas, paseos al atardecer por la costa amalfitana, visitas a galerías de arte. Todo apuntaba a una escapada con intenciones. Y por supuesto, donde hay humo, hay fuego. Los rumores se intensificaron cuando una revista italiana de segunda categoría, seamos honestos, no era Vogue, publicó superíndice 3 un artículo sugiriendo que Can y Demet habían sido vistos juntos en una pequeña más menos iglesia en la Toscana. Según la revista, una fuente anu superíndice 3 Nima aseguró superíndice 3 haber presenciado una ceremonia íntima con solo unos pocos invitados, dando a entender que podría tratarse de una boda secreta. La revista obviamente no pudo confirmar la información superíndice 3n con fotos o vídeos, pero el rumor ya se había extendido como la superíndice 3 Lbora. Imaginen la escena. Una iglesia pintoresca en el corazón superíndice 3n de la Toscana, Can y Demet juru, dose amor eterno. De película. Pero, ¿serú real? Ahora bien, AQ es donde tenemos que ser cautelosos. Hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes se han mantenido copyright ticos y han evitado hacer declaraciones al respecto. Esto por supuesto alimenta a las especulaciones. ¿Por qué copyright tanto silencio? ¿Acaso es intentando mantener la boda en secreto? ¿O simplemente es disfrutando de la atención superíndice 3n medio tica que genera el rumor?
O tal vez estu N preparando una exclusiva para alguna revista importante y nos estu N dejando a todos en ascuas. Analicemos un poco la situación superíndice 3N. Por un lado, Can Yaman siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. Aunque ha tenido relaciones sentimentales públicas, siempre ha tratado de mantener un perfil bajo y alejado de los focos. Demet Özdemir por su parte también copyright N es bastante discreta, aunque un poco abierta a compartir detalles de su vida privada en redes sociales. Si revisamos sus redes sociales, podemos ver que Demet suele interactuar con sus fans publicando fotos de su dúa a dúa y respondiendo a algunos comentarios. Can, en cambio, prefiere mostrar su trabajo y su faceta profesional. Si realmente se hubieran casado en secreto, podría ser porque quieren mantener su intimidad a salvo de la presión superíndice 3N medio tica. Recordemos que su relación superíndice 3N en el pasado estuvo muy expuesta y eso pudo haber afectado la dinámica de la pareja. Quizá vese ahora con madurez y experiencia, quieren hacer las cosas de manera diferente y proteger su amor de laboru, gine del mundo del espectáculo. Y Q copyright N podrá culparlos. El acoso de los paparazzi y la constante opinión superíndice 3N pública pueden ser agotadores. Otra posibilidad es que se trate de una estrategia publicitaria. No olvidemos que ambos son figuras públicas y que su imagen es parte de su trabajo. Un rumor de boda secreta puede generar mucho copyright y aumentar su popularidad, lo que a su vez se traduce en contratos y oportunidades laborales. No será la primera vez que una celebridad utiliza este tipo de estrategias para mantenerse en el candelero. Pero ojo. Jugar con los sentimientos de los fans puede ser un arma de doble filo. Si se descubre que todo es un montaje, la decepción superíndice 3N podrá ser enorme. Pero ¿Q copyright pensarán los fans si esto fuera cierto? Imaginen la alegría de ver a Can y Demet juntos de nuevo, esta vez como marido y mujer. Será un sueño más menos o hecho realidad para todos aquellos que creyeron en su amor desde el principio. Sin embargo, también copyright N habrá quienes se sentirán decepcionados si la boda resulta ser solo un rumor o una estrategia de marketing. Las redes sociales explotarán. Los hashtags #Can Demet Forever y #boda secreta serán tendencia mundial. Los fanfics volverán a florecer y los grupos de fans estarán activos que nunca. La verdad es que hasta que Can Yaman y Demet Özdemir decidan hablar, todo son conjeturas y especulaciones. No podemos afirmar con certeza si se casaron o no, pero lo que podemos decir es que la posibilidad de un reencuentro romántico entre ellos ha revivido la ilusión superíndice 3N de muchos fans alrededor del mundo. Y no solo eso, ha revitalizado la industria del chisme. Nos tienen a todos pegados a las pantallas, esperando el superíndice 3º capítulo de esta telenovela de la vida real. Y hablando de Italia, ¿por Q copyright elegir ese paus para una supuesta boda secreta? Bueno, Italia es un lugar muy romántico con paisajes impresionantes, ciudades llenas de historia y una cultura que respira amor. La Toscana, en particular, es un destino muy popular para bodas, con sus colinas, más menos sedos y pueblos encantadores. Además, Italia es un país que ofrece cierta privacidad, ya que no es tan fácil ser reconocido por la calle como lo será en Turquía. Además, la comida es deliciosa. ¿Se imaginan el banquete? Pasta fresca, pizza al horno de más menos vino toscano. Un verdadero festum para celebrar el amor. Otro punto a considerar es la relación superíndice 3N de Can Yaman con Italia. Recordemos que el actor vive en Roma desde hace varios más menos y que ha desarrollado una carrera exitosa en el país. Por lo tanto tiene contactos, amigos y un conocimiento del territorio que facilita la organización superíndice 3N de un evento de este tipo. Incluso podrá haber contratado a un famoso chef italiano para la ocasión superíndice 3N. Y no olvidemos su manejo del idioma. Can habla italiano fluidamente, lo que le facilita la comunicación superíndice 3N y la coordinación superíndice 3N de todos los detalles. Pero volviendo al tema principal, ¿qué copyright pruebas tenemos realmente de esta supuesta boda? Aparte de las fotografías en Italia y el artículo de la revista, no hay nada concreto. No hay fotos de la ceremonia, ni testimonios directos de los invitados, ni ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can o Demet. Ni siquiera una historia en Instagram que lo confirme. Esto nos lleva a la conclusión superíndice 3N de que, por ahora,
todo es un rumor. Un rumor muy jugoso, eso sí, pero al fin y al cabo, un rumor. Necesitamos esa evidencia para poder afirmar con certeza que Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en secreto en Italia. Necesitamos un paparazzi infiltrado. Necesitamos una foto borrosa de la novia con el vestido. Necesitamos algo ese que simples especulaciones. Pero no perdamos la esperanza. A veces las mejores historias de amor se desarrollan en secreto, lejos de los focos y la presión superíndice 3 en medio tica. Tal vez Can y Demet es tu copyright esperando el momento oportuno para compartir su felicidad con el mundo. O tal vez simplemente quieren mantener su vida privada alejada de la opinión superíndice 3 pública. Mientras tanto, solo nos queda esperar y ver qué copyright sucede. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, se las contaremos a Q en su canal favorito de chismes. No duden en compartir sus propias teorías y opiniones en los comentarios. ¿Creen que Can y Demet se casaron en secreto? ¿O se trata de una simple coincidencia o una estrategia publicitaria? Los leo con atención superíndice 3N. Quiero saber qué copyright piensan. ¿Son _te han boda secreta o _te han fake news? Además, voy a hacer una encuesta en mis redes sociales para ver qué copyright opina la mayoría de ustedes. Participen. Quiero saber sus predicciones. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y Demet. Que la noticia se extienda como la superíndice 3 Bora. En resumen, hemos explorado el rumor de una supuesta boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir en Italia, analizando las pistas, los posibles motivos y las reacciones de los fans. Hemos visto que si bien hay algunos indicios que sugieren que podría haber algo que una simple amistad entre ellos, no hay evidencia suficiente para confirmar la boda. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y Demet. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 edición superíndice 3N de sus chismecitos favoritos. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas guardadas. Ciao, ciao.